Por otro lado, como decían los compañeros que recién hacían su participación, en realidad, si bien esta exposición va a ser muy breve, porque ya la hemos adecuado para que realmente se cumpla el horario que está establecido, hay partes, hay piezas, como decía Orlando Bucielo, que están ya en lo que ellos han compartido, tanto Orlando como Néstor, así que será para completar en realidad esto que vamos a mencionar. Y haciendo referencia a Norberta Calvento, que también aparecía en la biografía de Urquiza, ¿no? El 28 de junio de 1839, un día de invierno en Arroyo de la China, actual Concepción del Uruguay, la Delfina ha muerto a solas. ¿Acaso es también un día de fiesta, aunque amarga y secreta, para Norberta Calventos, la señorita cuarentona que oye el paso demorado del ataúd? Sus ropas de luto no se deben, por cierto, a la muerta reciente que transita sobre la calle Despareja. Desde hace 18 años, Norberta Calventos viste de negro por un hombre que le pertenecía y que Delfina precisamente supo robarle con descaro. Si algo faltaba para cerrar el círculo de esta mágica historia de amor, la misma Norberta se encargaría de completarlo años más tarde, cuando, por su expreso pedido, sería amortajada con el traje de bodas sin usar. Esto es lo que muchos conocerán, quizás los que no sean de Entre Ríos y que se encuentren en este congreso no lo sepan. Entonces vamos a compartir algunos aspectos de ese carácter, quizás no tan conocidos, y tratando de que se mantenga la historia, esta mágica historia de amor de Francisco Pancho Ramírez, de la Delfina, con Norberta Calventos como quien quedó esperando, así como su sepelio o su sepultura es con su vestido de bodas, y por supuesto también los personajes, los traidores, los malos, en este caso Lucio Norberto Mansilla. Pero pocas historias cumplen los requisitos de la pasión romántica con la perfección del legendario amor entre Francisco Pancho Ramírez y su cautiva portuguesa, conocida como la Delfina. Hay un héroe indiscutido, que es precisamente Ramírez, que como debe hacerlo, muere joven. Hay una mujer fatal, que es la Delfina, y por supuesto también el traidor, como mencionábamos. Esto que escuchamos, lo que está acompañándonos, es la marcha del trabajo de la banda de música de la policía de Entre Ríos, que precisamente lleva el nombre Francisco Ramírez. Así que van a pasar otros temas. Es un trabajo que se ha publicado recientemente. Por lo tanto, lo compartimos porque también la banda es la más antigua en actividad en nuestro país y fue creada por Pancho Ramírez. De hecho, se denomina Francisco Ramírez en 1820, cuando se crea la República de Entre Ríos. Cuando Ramírez conoce a Delfina, aún es aliado del santafesino Estanislao López y de Gervasio Artigas. Por lo tanto, también está ese nexo con la historia uruguaya que se ha mencionado. Por eso decíamos también, esas piezas son como para que las ubique cada uno en el lugar que vaya encontrando que corresponde. En contra de Brasil y de Buenos Aires. Después de ganar en Cañada de Cepeda en 1820, López y Ramírez entran en la ciudad de Buenos Aires, pero no abusan de ese triunfo. Su escolta es reducida y no se muestran proclives a la exhibición afrentosa. Lo único que hacen es atar los caballos allí en la pirámide de Mayo. Pero se produce el perdón a los derrotados
La Delfina, el otro personaje, la Delfina que lo acompaña, viste traje de oficial y chambergo, con la misma pluma de ñandú que rubrica el escudo de la República de Entre Ríos. En las galas de sociedad, Delfina cambia el chambergo por las flores y la peineta, y el sable por el abanico. Luego, en el campamento militar, la Delfina también está bailando, también está observando los juegos del campamento, los juegos de naipes, las riñas de gallo, las carreras, pero ahí se descubre uno de los talentos de esta enigmática portuguesa, quizás no, eso es también parte del enigma, que es su carácter de intérprete de guitarra. Es decir, también esto le suma un elemento más a las características, a las virtudes de esta mujer fatal. ¿Quién era y cuándo aparece la Delfina en la vida de Ramírez? Los orígenes son inciertos, como seguras la belleza, la audacia, la valentía de la Delfina. Hay distintas versiones, como ocurre casi siempre, que una historia se transforma en mito o se transforma en leyenda. Se dice que Ramírez la capturó en los enfrentamientos de Artigas, que entonces era su aliado, contra los portugueses. Hay quienes afirman que esta mujer rubia, también en esto hay discrepancia, que era rubia, que era morocha, que era pelirroja, era hija bastarda de un virrey portugués en Brasil, afincado en San Pedro de Río Grande. Quienes esto afirman dicen que por ese motivo se la conoció como la Delfina. Otros dicen que era morena, que era arrogante, y que a pesar de su apodo, la portuguesa, se trataba de una mujer porteña. Incluso indican que se llamaba Delfina Menchaca. Algunos afirman que era cuartelera, condición atribuida a las mujeres que seguían a los soldados, que alternaban con ellos a cambio de manutención y formaban parte de la tropa. Es decir, todas las versiones que se pueden recabar sobre la historia de la Delfina. La Delfina es un personaje definido mucho más por las incertidumbres que por las certezas. Ni siquiera se sabe si Delfina corresponde a un nombre, a un apellido. Se la ha llamado María Delfina. Su origen familiar, su posición social han sido objeto de fluctuaciones. Unos creen que era hija bastarda de este funcionario, como decíamos, incluso un virrey. Otros la suponen una muchacha humilde, que por eso mismo fue recogida por una familia estanciera, y ahí puede estar el origen de que se la conozca como la portuguesa. Hay quienes dicen que marchó a la campaña contra Artigas siguiendo a integrantes de esa familia que la tenía a su cuidado, y que esa familia era de origen brasileño o de origen portugués. Y en esta historia, para, como decíamos, sintetizarla o resumirla, el traidor, Lucio Norberto Mansilla, que era un joven coronel porteño con sólidos conocimientos técnicos, que estaba al servicio de Ramírez. Horacio Salduna, biógrafo de Ramírez, le atribuye a Mansilla la causa del fracaso final. Ramírez y Mansilla habían entrado en contacto durante las hostilidades entre Artigas y Ramírez después de 1820. Mansilla colabora con 300 cívicos y de esta manera se establece una relación, una amistad, pero una amistad de estilo militar que no será duradera. Cuando Buenos Aires y López se vuelven contra Ramírez, que prepara una gran campaña con el fin de recuperar el territorio paraguayo para la Argentina, Mansilla se niega a luchar argumentando que no lucharía contra Buenos Aires, contra su ciudad de nacimiento. Ramírez acepta esta disculpa, aunque le solicita que al menos conduzca a la infantería desde Corrientes hasta Paraná. Mansilla acata, pero en realidad a esto no lo cumple. Su incumplimiento priva a Ramírez de las fuerzas imprescindibles para enfrentar a López, a Bustos, a la Madrid, y eso es lo que desencadena el trágico final
que conocemos, el fallecimiento, la muerte de Ramírez. Los testimonios sostuvieron siempre que Francisco Ramírez murió en el intento de salvar a Delfina de la partida enemiga, aunque hubo intentos de atribuir su muerte a otros motivos, que esto también está vinculado con las memorias de Anacleto Medina, que establecía o indicaba otras posibilidades. Se cree o no en estas otras posibilidades. Lo cierto es que la historia de Delfina y de Ramírez, el caudillo enamorado, ha trascendido más en esa versión, en la versión de que fue por amor, fue en ese intento de rescate que fallece Francisco Ramírez, aquel 10 de julio de 1821. Después del asesinato de Ramírez, la Delfina sobrevivió y fue custodiada por Anacleto Medina, como decíamos en el retorno, también Jerónimo Galarza y los últimos 58 soldados de Ramírez, quienes luego de un rodeo por el Chaco santiagueño y santafesino cruzaron el río Paraná a la altura del Cabayucuatiá, es decir, lo que actualmente es la ciudad de La Paz. Por ahí reingresaron a Entre Ríos y la restituyeron a Concepción del Uruguay. La amada Delfina sobrevivió por 18 años y finalizó sus días cuando rondaba los 40 años de edad. El 28 de junio de 1839, como decíamos, un día de invierno en el arroyo de la China, la Delfina ha muerto a solas, o a solas dice parte de la historia. Quizás no estuvo tan sola. Una carta de Barrenechea a Lucio Norberto Mansilla hace suponer que la Delfina tenía al menos un pretendiente. Podrían ser más, pero no se casó ni tuvo hijos y tampoco intentó volver a Brasil, si es que Brasil era su tierra natal. La versión oficial afirma que los restos de la Delfina están en una fosa común junto a la capilla La Concepción. Lo dijo, creo que Orlando, me parece que lo mencionó, Orlando Bucielo. Esa es la versión oficial en el barrio La Concepción, de Concepción del Uruguay, situada en calle Malvar y Pintos, a la altura del 925, frente a la Escuela 48, Escuela Recuerdos de Provincia. Allí hay un monumento con una gran cruz que hace mención a este tema, a que allí estarían los restos de la Delfina, la compañera, la legendaria compañera de Francisco Ramírez, que no de Pancho, porque dicen que nunca fue designado de esa manera, ¿verdad? Ahora para nosotros sí, Pancho Ramírez. De hecho tenemos muchos lugares que se llaman Pancho Ramírez, pero que nunca se lo llamó Pancho a Ramírez concretamente. Frente a esta versión, desde hace algunos años ha trascendido una historia conservada por tradición oral, la cual afirma que los restos de la Delfina no estarían en ese lugar, no estarían en el antiguo cementerio de la Concepción, sino que estarían en otro lugar, estarían conservados, estarían depositados en una tumba familiar existente, por supuesto, también en Concepción del Uruguay, y esa es una tumba que se intenta determinar. Desde hace algunos años hay personas que llegan a Concepción del Uruguay tras esta historia, intentando dar con ese lugar que se supone es el verdadero lugar donde se encuentra la Delfina. Historia parecida a la que contaba Orlando, que en ese caso es con el general Urquiza y que termina, ¿no?, con el final de haber sido hallada, certificada. En el caso de lo que estamos haciendo referencia ahora, no se ha logrado verificarlo y se está investigando. Desde hace algunos años, 7 u 8 años aproximadamente, que se intenta en Concepción del Uruguay determinar si la historia que narra cómo los restos de algunos oficiales de ese tiempo de lucha, oficiales de Urquiza específicamente, que se suponen sepultados en Paysandú, en realidad no están sepultados en Paysandú, fueron sepultados en Paysandú, pero de manera secreta los restos fueron trasladados a Concepción del Uruguay, y en uno de los lugares donde esos restos fueron trasladados de manera secreta estarían los restos de la Delfina.
de la legendaria compañera de Francisco Pancho Ramírez, o Francisco Ramírez, o el general Ramírez. Eso es el verdadero misterio detrás de toda esta historia, o el gran misterio detrás de esta historia, más allá de los datos concretos sobre la vida, sobre la procedencia de la Delfina, que básicamente es la que aporta el misterio. También lo que es el verdadero motivo de la muerte de Ramírez, que también está en debate, pero fundamentalmente lo que tiene que ver con la Delfina en cuanto a personaje, y ahora este nuevo posible final de la historia de sus restos. Así como también, por otro lado, la cabeza de Francisco Ramírez, que también es un misterio dónde se encuentra. Así que hemos seleccionado estos datos de lo que teníamos preparado acorde al tiempo, porque creemos ya desde temprano, como se está compartiendo este congreso, y ya es hora, al menos en el horario estaba pautado hasta estos momentos el desarrollo, para que no se fatiguen más. Esta es la mágica historia de amor entre la Delfina y Francisco Ramírez, con algún misterio en la historia en sí y con algún misterio, un aporte novedoso, que es esto que recientemente se trata de verificar si están o no los restos de la Delfina en algún lugar de Concepción del Uruguay y conservados, no como la historia hasta el momento reconoce y lo testifica el Cementerio Viejo de Concepción del Uruguay cuando lo informa en el monumento que recuerda que ese fue el camposanto histórico, fundacional, y dice que allí posiblemente estén los restos. Es misterio, así que en homenaje a este Congreso Misterios de Entre Ríos, eso es lo que dejamos como duda. No podemos responder a eso, no hay respuesta.